Hoy es lunes y bueno, nos acompaña el doctor Juan Antonio Ramírez platicando de un tema interesante, algo que yo desconocí ahorita, nos platicará él de qué se trata y cómo lo podemos prevenir. Doctor, ¿Qué tal, José? qué gusto verlo, buen día, buen lunes. Buen lunes para todos. Doctor, bienvenido. Clamidia, ¿qué es la clamidia? Fíjate que hoy vamos a hablar de una infección que tiene una gran importancia epidemiológica en el campo de las enfermedades de transmisión sexual, que es una enfermedad que se llama de clamidia, que es una bacteria. Es una infección que afecta la vía urinaria y la vía genital tanto en hombres como en mujeres. Es pues una enfermedad de transmisión sexual, pero es interesante las estadísticas porque es una enfermedad que, bueno, Estados Unidos, que es el que maneja mejores estadísticas, hay entre 4 y 5 millones de casos nuevos anualmente. Y es una enfermedad que es 5 veces más frecuente que otra enfermedad que se llama gonorrea, es 30 veces más frecuente que otra enfermedad conocida como sífilis, que es parte de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué síntomas nos da la clamidia, hombres, mujeres, parejo? Fíjate que el tema es interesante, te decía, desde el punto de vista epidemiológico, porque esta es una enfermedad que tiene una característica muy particular que es asintomática en la mayor parte de los pacientes. ¿Qué significa? Por ejemplo, en las mujeres, las estadísticas hablan de que el 75 al 80% de las mujeres que tienen enfermedad por clamidia no tienen ninguna molestia, ¿sí? Y en los varones hasta el 50%. Es decir, hay una gran población de pacientes que pueden no saber que tienen clamidia y que pueden ser portadores de la enfermedad y pueden tener consecuencias muy serias en la enfermedad. Hablaremos más adelante, es una enfermedad curable, sin embargo, esta parte asintomática no nos preocupa a todos los médicos, ¿no? Pero los que tienen síntomas, vamos a hablar de los que tienen síntomas, por ejemplo, son síntomas tanto en la mujer, por ejemplo, síntomas urinarios, es decir, el ardor, la frecuencia urinaria, un desecho urinario, o síntomas a nivel vaginal, que pueden ser secreción vaginal, molestias vaginales, dolor pélvico. Esta es una parte muy importante porque la clamidia, platicaremos de ello, puede afectar el sistema reproductor femenino, ¿sí? Y da dolor pélvico. Y en el caso del varón, específicamente puede dar molestias urinarias, el ardor y una secreción por la uretra. Es decir, hay varones que pueden llegar a identificar que algo sale por su conducto urinario, una secreción que puede ser desde transparente hasta amarillenta, y la pueden dejar pasar porque puede ser que no tengan muchas molestias. Es decir, manchan su ropa interior y dicen, bueno, pues yo no sé, cualquier cosa lo dejan pasar, y estamos hablando de enfermedades que pueden ser de este tipo, ¿no? ¿Qué pasa si no se trata la clamidia? En el caso de la mujer, que es donde se tienen pues las consecuencias más serias, la infección va avanzando y puede generar problemas muy serios en el sistema reproductor femenino, específicamente en los tubos, en los conductos, y que puede generar obstrucción y, por un lado, puede generar infertilidad en la mujer. Pero por otro lado, la obstrucción puede generar que una mujer, si se llega a embarazar, pueda tener lo que se llaman embarazos ectópicos o embarazos extrauterinos, que es una condición emergente de repente, ¿no? Entonces puede afectar seriamente el aparato reproductor femenino. En el caso del hombre, también puede llegar a producir infertilidad y daño a una estructura que está pegada al testículo, que se llama epidídimo, y que puede dar dolor crónico. Es decir, es una enfermedad que por el tiempo de evolución va dañando más el sistema urinario y va dañando el sistema reproductor. ¿Cómo darnos cuenta si tenemos clamidia, doctor? Esa es una buena pregunta. Primero, ¿quién está expuesto a tener clamidia? Okay. Es decir, ¿cómo pensar que yo tenga clamidia? Que yo pues pudiera tenerla. Claro, lo primero es, obviamente, tener actividad sexual sin condón, ¿sí? Y se puede dar, y obviamente tener promiscuidad, es decir, tener varias parejas. Varias parejas, sí. Porque esta enfermedad, habrá que decirlo, se puede pegar teniendo actividad sexual, sea vaginal, sea anal o sea oral. Es decir, la infección puede haber en cualquiera de estas 3 zonas, ahí puede haber clamidia. Entonces, el primero es ser población de riesgo, es decir, tener el riesgo de que me contaminé con alguien que puede ser portador de la enfermedad. Muy bien. La infección no es una infección que inmediatamente uno puede llegar a tener los síntomas. Los síntomas pueden darse de 1 hasta 3 semanas después del contacto sexual. Okay. Entonces, lo primero es pensar si soy población de riesgo. Si lo soy, acudir con el médico porque tengo que hacerme estudios, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud te comentaba que, bueno, propone que las mujeres, sobre todo las mujeres menores de 25 años, tengan que hacerse un examen de clamidia por lo menos una vez al año. Mientras sean sexualmente activos, tanto hombres como mujeres, deberemos de estarnos haciendo
un examen de clamidia una vez al año, como también deberá uno hacerse el del HIV, como el del herpes, etcétera, ¿no? Mientras uno es sexualmente activo. Por eso es que la población más afectada tiene de 35 años hacia abajo. ¿Es que es a través de sangre, doctor? Los exámenes Sí. no son cultivos, son estudios muy sencillos. Pueden ser exámenes de orina, se puede identificar ahí, se pueden identificar por las secreciones, ya sea la secreción de la uretra o la secreción vaginal. Y hay exámenes de sangre también, es decir, los métodos diagnósticos son muy sencillos, no son costosos, no son agresivos, no son invasivos y son de un oportuno diagnóstico, ¿no? ¿Cómo se trata la clamidia? ¿Alguien ya tiene clamidia? ¿Cuál es la forma de tratarla? Este también es una parte interesante. Primero, la enfermedad por clamidia es curable. ¿Proclamidia es el nombre? No, clamidia. Ah, clamidia. Por clamidia es curable. Primer punto importante. Se puede curar. Hay antibióticos específicos, esquemas específicos, que no son largos, no son agresivos, no son costosos, para dar tratamiento para clamidia. Hay 2 o 3 medicamentos muy buenos para ello. Otra cosa bastante importante que hay que comentar es que aquel que tiene clamidia no tiene inmunidad para ya nunca me va a dar clamidia. Eso es importante, no es como... Te puede volver a dar. Sí, claro, es decir, si un paciente se cura y vuelve a ser población de riesgo, volverá a tener clamidia cuantas veces en su vida se presente esa situación, ¿no? Entonces es una enfermedad que sí es curable, es tratable, entonces solo hay que pensar en ella. Sobre todo, insisto, yo que en mi práctica cotidiana, muchos jóvenes van a consulta, muchos jóvenes, desafortunadamente, a pesar de la información que hay en todos los medios, siguen teniendo actividad sexual sin condón. Y el condón es uno de los métodos que más va a proteger, en este caso, contra bacterias. En caso de bacterias, tiene un muy alto índice de protección. Entonces, promover la salud preventiva es una parte también fundamental, ¿no? Doctor, pues digo, es algo nuevo. Yo no la conocía, la clamidia, pero por lo que me dices, es algo bastante común. Muy común, bastante, más común que muchas otras enfermedades de transmisión. Y aparte, muy fácil de tratar, ¿no? La cosa es que tenemos que... ¿Qué pasa, por ejemplo, si una mujer se embaraza con clamidia? Muy buena pregunta. Fíjate que no solamente la enfermedad puede generar trastornos de infertilidad en la mujer o trastornos de problemas en el varón. Una mujer embarazada con clamidia puede transmitir la enfermedad al producto cuando hay nacimiento por parto vaginal y puede haber algo que se llama queratoconjuntivitis, una lesión muy seria en la córnea que puede dejar daño irreversible al producto o puede también provocarse neumonía por clamidia. Es decir, un producto al nacer, si se contamina por el canal vaginal, puede llegar a tener problemas serios por la clamidia. Ahora, nos mencionaba hace rato que en gran parte de la población es asintomática. ¿Es asintomática indefinidamente o en algún momento se presentará el Muy síntoma? buena pregunta. En algún momento del proceso de la enfermedad empezará a tener síntomas y que pueden ser a veces mal entendidos por el paciente. Pues si tengo dolor pélvico, pues puede confundirlo con cualquier otro tipo de situaciones y después con el tiempo generarse otro tipo de síntomas. Y bueno, nos mencionaba que se tiene, estos números son de los Estados Unidos, pero en México está igualmente regada y propagada. Debo decirlo, en mi práctica en 26 años yo tengo cotidianamente, no hay día que no tenga que ver jóvenes con enfermedades de transmisión sexual. Es preocupante porque es una población sexualmente activa, jóvenes, pero que a veces el no quererlo decir con sus papás o no quererse enfrentar al problema lo van dejando pasar. En nuestra página tengo una gran cantidad de jóvenes que están inquietos por esto porque realmente no se enfrentan al problema, le tienen temor a la enfermedad y es una enfermedad curable. Eso es lo más importante y bueno, a nosotros nos corresponde, le iba a preguntar sobre prevención, pero ya nos lo dijo, la prevención es utilizar condón. Tener una actividad sexual monogámica, es decir, tener una pareja que sepamos que también está sana. Es decir, en ese sentido, bueno, en una pareja los dos se tienen que estar haciendo sus exámenes anuales. Es la manera más fácil. Es la mejor manera. Doctor, como siempre, un gusto tenerlo aquí y charlar con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan Antonio Ramírez. Lo invito a que le dé like en Facebook, doctor Ramírez Urólogo. Ahí va a poder obtener información diaria y pues digo, cosas que nos sirven a nosotros, a ellas y a toda la familia. Así que, por favor, sígalo ahí.